profesional ha sido precisamente la docencia en la enseñanza media, la enseñanza secundaria y el bachillerato. Y yo hoy quería hablar de educación. Quería hablar de educación por varias razones. La primera es sencilla y muy comprensible. Hablar de educación hoy significa de alguna manera hablar de educación de las ciudadanas y los ciudadanos del futuro, de las andaluzas y los andaluces del futuro. Perdón. Hablar de educación significa también reflexionar sobre el tipo de ciudadanía andaluza que desde nuestra aula, desde nuestros currículos escolares, desde los contenidos, desde lo que se hace en las actividades extraescolares y complementarias, y también desde lo que no se dice, de los contenidos que no están, se está haciendo en Andalucía en este momento en la institución escolar. Tenemos que hablar de autonomía, tenemos que hablar del estatuto. Las competencias que tiene Andalucía en materia educativa son competencias que de manera así un poco sucinta, voy a hacer un brevísimo chequeo al respecto, son competencias que se organizan como, por una parte, competencias plenas y por otra parte lo que se llaman competencias compartidas en materia educativa. Pero bueno, las competencias plenas nos permiten llevar a cabo actuaciones políticas tales como crear colegios e institutos nuevos, establecer becas, hacerse cargo de la formación del profesorado, ocuparse de la enseñanza de la cultura andaluza en los centros escolares. Y en cuanto a las competencias compartidas, pues se pueden realizar los planes de estudio, las normas de funcionamiento de los centros, y en el caso de la universidad se pueden organizar el número de universidades, las enseñanzas que se dan en ellas, se pueden crear todas las universidades privadas que se quieran y se pueden crear universidades públicas también y sus normas de funcionamiento. Es decir, este sería de manera muy sucinta el marco competencial en el que se mueve la educación en Andalucía. De una manera también sucinta y no exenta de ironía, querría recordar aquí que lo que más se ha ejercido en las competencias en los últimos 15 años en Andalucía ha sido en despedir a profesorado. En el año 2011 se despidieron a 4.500 profesores de la educación pública en Andalucía, quedarse en suprimir el complemento autonómico de las pagas extras, que también se hizo precisamente en un gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida, en un momento en que ya el gobierno central había restaurado y restituido la paga extra, en pagar al profesorado de religión y, en fin, en la proliferación de universidades privadas. En fin, lo digo con cierta ironía, pero estas son actividades para las que se han utilizado las competencias en educación. Dentro del ámbito educativo yo voy a intentar centrarme, porque obviamente no es el momento tampoco de hacer un análisis exhaustivo, pero sí quiero centrarme en dos aspectos, en dos ámbitos que precisamente están citados en el Estatuto de Autonomía y que a mí me parece que tienen una gran incidencia tanto en algo a lo que me he referido al principio, tanto en el tipo de ciudadanía andaluza que se está ayudando a configurar desde el aula, como en el tipo de trabajador y trabajadora andaluza dentro del sistema productivo andaluz y dentro del empleo, que se trata de configurar también desde esa aula en el proceso formativo y en lo que se llama en concreto la formación profesional. Lo digo porque estos dos aspectos, insisto, están directamente señalados, están directamente aludidos en las competencias y en el Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, se dice, cuando se habla de educación, derechos y deberes de la educación, se habla específicamente de que todos tenemos derecho a acceder a la formación profesional y a la educación permanente en los términos que establece la ley. O se habla también de que los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad cultural y que el sistema educativo andaluz fomentará la capacidad emprendedora de los alumnos, el multilingüismo y el uso de las nuevas tecnologías. Y subrayo lo de fomentar la capacidad emprendedora. Se dice igualmente que se complementará el sistema educativo general con enseñanza específica sobre Andalucía. Bien, en relación a la cultura se habla también en el artículo 33 del Estatuto el deber, se habla de respetar
y preservar el patrimonio cultural andaluz, y luego se habla igualmente del deber de fomentar la capacidad emprendedora, y vuelvo a subrayarla porque esta cuestión de la capacidad emprendedora aparece tanto como un derecho por parte de la ciudadanía como un deber, por parte de la administración. Y en cuanto a la cuestión de la cultura, y sigo con ello, dice que los poderes públicos velarán por la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Bien, este artículo, que es el número 24, podríamos enmarcarlo y mandarlo a los despachos de los políticos, a los despachos de las instituciones que se dicen andaluzas y de aquellos incluso que en estos días próximos están preparando la pintura verde y blanca para aparecer como andalucistas. Para acabar con la cita del Estatuto, en el artículo 52 se habla de educación y se dice otra vez de manera expresa que las materias relativas al conocimiento de la cultura andaluza deberán ser tenidas en cuenta a la hora de la organización escolar y de la organización de los currículos. Bien, voy a hablar entonces de la formación profesional, esa es la que aparece en los estatutos, como un derecho para que la ciudadanía pueda acceder a esa formación. Existe desde hace mucho tiempo en Andalucía y en el sistema educativo en general un proceso formativo que es la educación profesional que se da en los centros educativos, tanto públicos como privados, como concertados, que tiene distintos niveles: la formación profesional básica, el grado medio, el grado superior y la especialización profesional. Pero estamos asistiendo desde el año 2009 hacia acá, estamos asistiendo a un proceso de configuración de un nuevo sistema formativo y el invento se llama formación profesional dual. La formación profesional dual tiene las mismas horas, 2000 horas, 6 trimestres, que la formación profesional que se da en los centros educativos, pero tiene una característica, y es que de esos trimestres, digamos, en el primer año hay 2 trimestres que se cursan en el centro educativo y 1 en la empresa, y el segundo año al revés, 2 trimestres, 1 en el centro educativo y 2 en la empresa. Hay que subrayar que ese alumnado de formación profesional dual comparte aula físicamente y desde el punto de vista del desarrollo educativo, comparte aula con el alumnado de formación profesional que no dual, y entonces el profesorado de los centros educativos imparte su enseñanza, pero como las empresas exigen un determinado tipo de formación para que ese alumnado pueda ir a hacer la práctica con ella, el profesorado se está viendo obligado a dar un tipo de formación restringida y restrictiva a todo el alumnado, no solamente al alumnado de la formación profesional dual orientado hacia la formación, hacia las prácticas en la empresa. Además, hay otra cuestión que quiero señalar en este sentido, es que cada centro educativo, en función de sus conocimientos, de sus posibilidades, establece marcos de relación con una empresa. Por ejemplo, en Sevilla hay un centro educativo que tiene sus prácticas con Emasesa, hay otro centro educativo que las tiene con Ambulancias Tenorio y otro con Persan. Pongo 3 ejemplos diferentes. ¿Cuál es la cuestión? Pues que este alumnado, para ir a hacer esas prácticas, no tiene que haber aprobado ni superado ninguna asignatura, puede ir aunque tenga la asignatura, digamos, que cursa en el centro educativo suspenso. La evaluación de ese alumnado se hace conjuntamente por parte del profesorado del centro educativo y por parte del personal de la empresa, que no es normalmente un personal que tenga ninguna formación docente, con criterios que no se han puesto sobre la mesa de antemano. Entonces es un poquito un misterio cómo se evalúa este alumnado. Y claro, como están teniendo los centros muchas dificultades para encontrar uno a uno empresas y tal, entonces la Junta se acaba de inventar una historia que se llama un cuerpo de prospectores. Los prospectores son un grupo de profesorado que voluntariamente pide hacer ese trabajo de prospección, de búsqueda de empresas para que el alumnado pueda hacer prácticas. Se les paga 40 euros la hora y se les paga como trabajo extra. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de este planteamiento de formación laboral? ¿Qué tipo de trabajador, qué tipo de relaciones laborales, qué tipo de relaciones profesionales y qué tipo de trabajador y trabajadora se configura a partir de este sistema formativo? En cuanto a la formación, hay que decir que esta superespecialización es un error gravísimo,
porque resulta que, voy a poner el ejemplo de Persan, el alumnado que está haciendo formación en química en los centros educativos andaluces, cuando es Persan quien lo reclama para hacer esa formación profesional dual, Persan solo quiere alumnado que sepa hacer lejía. Y no es una anécdota ni un chascarrillo. Entonces, bueno, resulta que se está reduciendo a tal superespecialización ese tipo de formación que si ese alumnado no es contratado por Persan, no podrá ser contratado por ninguna otra empresa porque carece de conocimiento, al ser sus conocimientos poco versátiles y absolutamente específicos, como acabo de explicar. En cuanto a las relaciones laborales, es un tipo de alumnado que carece de cualquier derecho laboral, no es un trabajador y por tanto no tiene ninguna cobertura legal, no puede reclamar, no puede reivindicar, no puede siquiera ampararse en la protección sindical si es que los sindicatos de la concertación estuvieran dispuestos a amparar a los trabajadores, que esa sería otra cuestión. Y en todo caso están absolutamente expuestos sin ningún control a prácticas abusivas. ¿Cuál es la cuestión? Pues que en definitiva se puede hablar de un tipo de formación que está fomentando de manera entusiasta, tanto por parte de la Administración central como por parte de la Administración autonómica, y esto es interesante resaltarlo porque aquí no hay ninguna divergencia, no hay ningún enfrentamiento, no hay ningún problema ideológico, porque tanto, insisto, Administración central, que en este caso es, como ustedes saben, el poder está en manos del gobierno más progresista que vieron los siglos, y la Administración autonómica, que está en manos de un gobierno conservador, no tiene absolutamente ninguna divergencia en este punto. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo es fomentando, como digo, un trasvase de dinero, de recursos, de profesorado, de infraestructura educativa a las empresas privadas que están haciendo formación, por una parte a costa del sistema público y por otra parte, y muy importante, están consiguiendo una mano de obra, no digo barata, digo una mano de obra gratis, y al alumnado se le está adiestrando en ser un tipo de trabajador que es fundamentalmente un trabajador no ya precario, sino un trabajador desprovisto de cualquier tipo de derecho laboral. Ante esto, ¿qué dice la Administración educativa andaluza? Pues nada, echa las campanas al vuelo. La Administración educativa dice que en Andalucía, desde el curso escolar 13-14, y lo subrayo porque en ese momento en la Administración educativa había otro gobierno, se han venido desarrollando proyectos de formación, se llamaba entonces en alternancia, lo que hoy es la FP dual, y bueno, que en el curso 2020-21 ha habido 580 proyectos y ahora, perdón, antes 580 y ahora 560. Se destina por parte del Gobierno Central 1.600.000 euros como mínimo a desarrollar estos proyectos y bueno, están absolutamente encantados con la forma que va tomando la cuestión. El Gobierno Central está remando a favor. Recuerdo que el Ministerio de Educación actual se llama de Educación y Formación Profesional, lo que ya indica que la formación profesional se ha puesto en el punto de mira del sistema educativo por todo esto que estoy diciendo justamente. Y basta para entender lo que estoy diciendo aludir a cuál es el eslogan, porque no se puede llamar de otra manera, que la ministra Celaá esgrimió cuando hizo la presentación del proyecto del proyecto de ley de la nueva ley de formación profesional que se está discutiendo ahora y que se pretende que esté aprobada en el primer trimestre del año próximo. El eslogan en cuestión decía Alianza por la Formación Profesional, una estrategia de país. Es decir, que la formación profesional, y esto se lidera desde el ámbito del sistema educativo, y desde el ámbito educativo la formación profesional se va a convertir en la punta de lanza de la configuración de este país, España, y de este país, Andalucía, en acabar de perfilar la situación en la que vamos a ocupar, que estamos ocupando y que vamos a ocupar en el futuro en la economía globalizada, ¿no?
Ante la nueva ley, igualmente, el gobierno andaluz no tiene nada que decir, no tiene ningún punto de fricción con el gobierno central, y de lo que habla es justamente de adaptar la normativa andaluza en cuanto salga la ley central, a adaptarla a esa normativa y, por supuesto, de entregarse con entusiasmo, porque verdaderamente habría que hablar de entusiasmo, a la extensión de los conciertos en los centros de FP, porque ahora mismo ahí lo que hay es un nicho de mercado y una oportunidad de negocio evidente. Cuando se le plantea al gobierno autonómico que provea de mayores recursos y haga mayor provisión de plaza y mayor oferta de plaza para la formación profesional desde la enseñanza pública, lo que se contesta es que la enseñanza pública ha llegado ya prácticamente a su nivel de expansión máximo, y que, claro, para dar respuesta a la demanda de plazas del alumnado hay que crear centros privados, muy bien, sostenidos con fondos públicos, a ser posible. Bien, el otro elemento estrella dentro de todo este cúmulo, dentro de este panorama que estoy trazando, es lo que se llaman los centros integrados, que es una realidad muy poco conocida, pero absolutamente temible. Los centros integrados son centros en los que se forma a la vez también a trabajadores que ya están trabajando según las empresas exigen, y también a alumnado que está en proceso de formación. Son centros que tienen un carácter especial, y para que ustedes se hagan una idea, en esos centros, que son centros públicos y sostenidos con fondos públicos, el Consejo Escolar, que es un órgano de decisión y participación dentro de los centros escolares, el Consejo Escolar se sustituye por un Consejo Económico y Social, donde se sientan los empresarios y se sientan los sindicatos, comisiones y UGT, además del profesorado, profesorado nivel equipo directivo, por supuesto, no es de aquí. Las características de estos centros integrados no voy a decir cuáles son, pero sí las familias profesionales a las que pertenecen, porque esto también es muy significativo desde el punto de vista de cómo se configura nuestra economía andaluza como una economía dependiente. La familia profesional de las industrias extractivas, llamada así, literalmente, la familia profesional marítimo-pesquera, por ejemplo, el caso del centro del IES Marítimo Zaporito, de aquí de Cádiz, que es un centro integrado, de estos a los que acabo de aludir, el centro de Córdoba, que es de la familia profesional de la madera, el centro de Granada, que es de la familia profesional de imagen personal y de sanidad, familia profesional de hostelería y turismo en Granada también, la familia profesional de administración y gestión o de edificación y obra civil o de química en Huelva, la familia de turismo en Jaén de nuevo, y en Sevilla también un popurrí. Bien, la valoración final que hago de todo este panorama, de este itinerario formativo para el alumnado de formación profesional y en concreto de formación profesional dual, está clara. Está claro, esta es una manera de ahondar, porque ya existía y ya estaba instalada la mercantilización en el sistema educativo, y en el sistema educativo andaluz particularmente, pero es una manera de ahondar de manera muy evidente en la mercantilización dentro del sistema educativo. Es evidente también que se está usando la autonomía para educar en lo que se llama la cultura del emprendimiento. Los papeles oficiales dicen, asómbrense ustedes porque esto tiene resonancia, supongo que nos las despierta, los papeles oficiales hablan de formación del espíritu emprendedor. Hemos sustituido la formación del espíritu nacional por la formación del espíritu emprendedor y el autoempleo. Y se esgrime como un elemento central dentro del discurso para convencer a la sociedad y en concreto para convencer a la familia de que estos procesos formativos son estupendos y son absolutamente indispensables. Se esgrime, como digo, el concepto de empleabilidad, un concepto que no es en absoluto sinónimo de empleo, pero que puede entenderse. Es decir, la empleabilidad es la posibilidad de que te empleen, de que te den empleo, pero empleabilidad no es sinónimo de empleo. Pero se elabora desde las instancias educativas y desde las instancias políticas un discurso que la sociedad tiene que comprar, porque de otra manera y expresándolo de manera cruda, hombre, en fin, nos daríamos cuenta de dónde están las trampas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que digo es que se está
haciendo uso de la autonomía para esto, justamente, para asentar esos valores empresariales, el valor de la competitividad, el valor del lugar, y esto es muy importante porque era, digamos, la respuesta a la pregunta que me hacía al principio, un tipo de trabajador, de trabajadora entrenado ya en la precariedad, desprovisto de derechos y anclado, y esto también es muy importante porque mantiene nuestra dependencia económica, anclado, como digo, en el sector terciario. En definitiva, el sistema educativo así visto, así contemplado, no funciona en absoluto, no ya como un ascensor social, que eso hace mucho tiempo que aquí no funciona así, sino que el sistema educativo no funciona como un elemento transformador, porque en ese sentido se identifica la formación, como he dicho antes, con el adiestramiento laboral y profesional, y lo que se hace es profundizar en ese carácter de economía dependiente. Quiero ahora brevemente también hablar de lo que significa enseñar en Andalucía y enseñar sobre Andalucía, es decir, considerar a Andalucía como sujeto histórico y qué lugar ocupa ese conocimiento sobre la historia y la cultura andaluza en los currículos escolares. Aquí se puede acabar muy pronto respondiendo a esta pregunta sin entrar en más historia, es decir, ¿qué lugar ocupa? Ninguno. Actualmente, ninguno. Hubo dos experiencias felices y breves en los años 80 que se dieron absolutamente por finiquitadas a finales de la década de los 90. Esas dos experiencias felices y breves a las que me refiero fueron, por una parte, los centros de adultos, que se llamaban así, los centros de adultos, y por otra parte, una experiencia de cuadernillos que hubo y de educación en cultura andaluza. Los centros de adultos en su momento eran una enseñanza informal, una enseñanza que no estaba incluida dentro de lo que sería el sistema general, la planificación general y la organización del sistema educativo. No estaba asignaturizado el contenido de esos cursos de formación de adultos y significaron, como digo, en su momento fueron un instrumento hasta cierto punto de justicia social, en el sentido de que dieron formación y la posibilidad de alfabetizarse a una generación que había vivido la guerra en algunos casos, que había vivido la posguerra, las durezas de la posguerra, la miseria de la posguerra, y les dio también la posibilidad de crear un ámbito de relación en el que se intercambiaban sus experiencias de militancia política, sus experiencias de resistencia, sus experiencias de memoria. Entonces, esto fue absolutamente importante, por eso hablo de esta experiencia educativa como de una experiencia feliz. ¿En qué ha quedado eso ahora mismo? Pues ha quedado en unos centros de formación de personas adultas que ya están inscritos dentro del sistema educativo general, en donde se imparten enseñanzas para conseguir titulación y por supuesto que están metidos dentro del marco general de la asignaturización. Y bueno, a los viejos y a las viejas andaluces se les ha arrinconado en los espacios de sociabilidad llamados centros de vejez, ¿cómo se llama?, de participación activa, ¿cierto? No sé si existe la participación pasiva, no acabo de entenderlo, pero bueno, eso se llaman centros de envejecimiento activo, y bueno, y ahí ha quedado la cuestión. En cuanto a la enseñanza de la cultura andaluza, pues hubo primero una experiencia que era transversal, hubo formación del profesorado en esa materia, en historia de Andalucía, patrimonio cultural andaluz, etcétera. Y bueno, directamente esta cuestión ha desaparecido, no ya como elemento transversal, sino también como asignatura. Yo he conocido una asignatura de Historia de Andalucía, una asignatura de Patrimonio Cultural Andaluz, y todas estas cuestiones han desaparecido del currículo literalmente. Es más, en niveles educativos como la formación profesional básica, por referirme otra vez a lo que hablaba antes, han sido sustituidos los libros de historia y lo que luego se llamaron libros de sociales por una asignatura que se llama Comunicación y Sociedad, donde se habla
por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y del periodo entreguerra. Y en el periodo entreguerra, al que se le dedica una página, vienen 10 líneas escasas dedicadas a la Guerra de España. Por supuesto que se le llama Guerra Civil. De historia de Andalucía, absolutamente nada. Pero es que cuando se habla de la lengua como instrumento de comunicación y como elemento de comunicación, se habla de la lengua castellana en todo momento, y se habla de que el castellano tiene algunas dialectos. Dentro de esos dialectos se dice literalmente están las hablas andaluzas, y luego se pone características de los dialectos. Es decir, hemos pasado de que el andaluz tuviera una consideración como lengua vulgar y lengua poco eficaz desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista de la ortodoxia sintáctica y gramatical. Hemos pasado de eso a simplemente diluir en la existencia del andaluz en las características del castellano dialectal. Curiosamente, las características que se citan son todas las del andaluz, pero son las características en general del castellano dialectal, es decir, el extremeño, el murciano y las hablas andaluzas. No se citan nada más que esos tres. Bien, pues en ese sentido, ahí es donde estamos. Entonces, la cultura y la historia de Andalucía, etcétera, etcétera, y el andaluz como manera de expresarnos, por supuesto no se habla ni del vocabulario, ni de los giros, ni de la manera de expresarnos, de eso no se habla en absoluto. Han desaparecido y a pesar de lo que dice el estatuto, que no lo voy a leer por no extenderme mucho más, la cuestión es que está la cultura andaluza desaparecida de los currículos escolares. Igual que ha desaparecido, curiosamente, de la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras andaluces cualquier referencia a la historia del movimiento obrero, por ejemplo. Otra cuestión que no carece de interés para los futuros trabajadores. En conclusión, y termino, el sistema educativo andaluz, en el uso de su autonomía, como dije antes, está contribuyendo a la configuración, que no a la formación, y a la educación en el sentido del amaestramiento de un trabajador entrenado para la precarización y la ausencia de derechos laborales. Un trabajador sin conocimiento histórico sobre el mundo que le rodea y que no se explica tampoco nada que le pueda ser útil desde el punto de vista del conocimiento, no ya para desarrollar su capacidad o sus posibilidades laborales o profesionales, sino también su conciencia como andaluz, su conciencia como ser individual y colectivo que pertenece a esta comunidad y a este pueblo. Una sociedad, en definitiva, con una ciudadanía en la que se ha consumado el borrado de sus señas de identidad culturales e históricas, en definitiva, el borrado de sus señas de pueblo. Una ciudadanía que no sabe de dónde viene porque desconoce su riqueza cultural y su riqueza histórica, y que no sabe tampoco a dónde se dirige o a dónde la dirigen las élites políticas y económicas al dictado de las empresas transnacionales globalizadas. Una ciudadanía a la que se le ha hecho creer y se le ha dejado sin recursos para rebatir ese discurso de la aceptación de la llamada cultura del emprendimiento, que ha venido a sustituir a la cultura andaluza. Se le ha hecho creer, como digo, que esa cultura es una cultura en la que ser de un sitio, tener identidad, es un estorbo para modernizarse. Una ciudadanía a la que se le intenta hacer creer que la modernización significa justamente algo necesario, en ese sentido de borrado de identidad, insisto, es algo necesario para subirse al tren del desarrollo, se dice, y del pleno empleo, se afirma todavía en nuestro estatuto. Una ciudadanía a la que se le propone como modelo de desarrollo social y como modelo de desarrollo profesional países como Suiza y Alemania, y se citan directamente, no es algo que se pueda sacar en conclusión, sino que esos son los modelos que se nos proponen a los ciudadanos y a las ciudadanas de Andalucía. Y en todo caso, una ciudadanía que no acaba de entender, o lo entiende en muy bajo porcentaje,
que los únicos instrumentos de resistencia como pueblo que tenemos y los únicos instrumentos de transformación de nuestra realidad como pueblo colonizado que tenemos tienen que venir del conocimiento de nuestras raíces históricas y culturales, de la conciencia de nuestra identidad, de la reclamación de soberanía para gobernarnos en lo individual y en lo colectivo, y no, desde luego nunca, no de la mano de los poderes y de las estructuras internas y externas de colonización. Muchas gracias.